Para nosotros es un verdadero honor tener al equipo de UNESCO en nuestro país lanzando estas recomendaciones sobre el futuro de la inteligencia artificial y la aplicación de un marco ético de inteligencia artificial. Nosotros como país hemos decidido de manera muy firme que este camino Colombia lo quiere transitar para Colombia posicionarse como el Silicon Valley de América Latina. Aquí está el director de Impulsa, está también el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, el doctor Nicolás Uribe, la doctora Quesep, porque aquí hacemos equipo con el sector privado y con otras instituciones. Pero yo quiero empezar con este concepto, la evolución, pero a partir de asumir cuáles son las distintas transformaciones que cada una de las revoluciones de la economía nos han traído. Empezando por algo muy particular. La primera revolución industrial tiene como símbolo el vapor. El vapor está presente en la primera revolución industrial. El mundo empezó a desarrollar maquinarias de transformación industrial con nuevas herramientas y herramientas de combustión, aumentando la productividad, generando empleo y desde luego haciendo grandes transformaciones donde, entre otras, está la más rápida expansión histórica de lo que hoy reconocemos como nuestras clases medias. Pero en esa primera revolución industrial, América Latina llegó tarde. Llegó muy tarde a esa primera revolución industrial. Y llegó tarde y cuando llegó tenía todavía que exportar materias primas e importar maquinarias que eran mucho más costosas o importar productos derivados de esas maquinarias que eran también profundamente costosas. Después, digamos lo que se da la transición hacia una segunda revolución industrial. Una revolución industrial que está asociada con los motores de diésel, con la aceleración de nuevas formas de combustión y la movilidad a partir de esos motores. Segunda historia donde América Latina llega tarde. Para América Latina fue muy costoso llegar a la segunda revolución industrial y teníamos que exportar de todo lo posible para poder traer a nuestro territorio estas máquinas que estaban conectando a las ciudades en los países más desarrollados. La tercera revolución industrial es una revolución que tiene lugar en los últimos 70 años, donde estaba presente la computación, nuevas máquinas, la capacidad de procesamiento de datos y tener también inclusive tecnologías que le permitieran al hombre llegar a otros lugares que hacía parte de muchos sueños, pero que no se había podido materializar. Y quizás esta imagen es muy elocuente, es una imagen de los programas espaciales que tuvieron lugares en las décadas del 60 y 70 del siglo XX, donde ya estamos viendo computación, electrónica, nuevos materiales y la capacidad también de procesar información que se suministra a quien está dirigiendo una máquina para tomar las mejores decisiones en tiempo real. A esta tercera revolución industrial también América Latina llegó tarde. Y quiere decir que muchos de nuestros países vinimos a comprar estas tecnologías de alguna manera a un costo muy alto, mientras nosotros seguíamos vendiendo materias primas y estábamos trayendo a nuestro territorio estos nuevos desarrollos tecnológicos. Dicho eso, también, por supuesto, hay historias que son importantes. Hay países de América Latina que desarrollaron programas aeroespaciales, que empezaron a desarrollar la producción en territorio de maquinaria, inclusive de computadores, de transistores, de microchips, pero es una historia donde siempre nos llegan estas cosas un poco más tarde. Y la cuarta revolución industrial es una cuarta revolución que ha ocurrido en los últimos 15 años. En los últimos 15 años estamos viendo una aceleración prácticamente inimaginable.
¿Por qué? Año 2007, tengámoslo como referencia, año 2007. En el año 2007, Steve Jobs lanza el iPhone y cambia para siempre la forma en la que nosotros nos conectamos. Teléfonos inteligentes con la capacidad de procesamiento de datos del computador más potente en el mundo en 1960. Y empieza a cambiar la historia de la música, la historia de la fotografía, y desarrolla aplicaciones que contribuyen a nuestra vida cotidiana. Pero en ese año 2007, Jeff Bezos lanza también el Kindle y transforma para siempre la democratización de la cultura, el acceso ilimitado a publicaciones en una tableta, en un dispositivo móvil, y totalmente integrado, al igual que el iPhone, con las redes de conexión, y que hoy se nos hace muy común cuando la llamamos Wi-Fi. Pero en el año 2007 también surge Watson, la primera mega máquina de procesamiento y manejo de información a partir de lo que hoy llamamos inteligencia artificial. Ese año 2007 también surge la plataforma Android. Ese año 2007 Jack Dorsey lanza Twitter. Y es el segundo año del nacimiento de Facebook. Y a partir de ahí empiezan a surgir con más fuerza una multiplicidad de tecnologías que hoy integran el mundo nuestro, pero que tienen como un paraguas en su exponencialidad en estos 15 años, la inteligencia artificial. Y entonces estamos hablando de la computación en la nube, estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de redes integradas, estamos hablando, por supuesto, de machine learning, estamos hablando también de codificación genética, toda acelerada con la capacidad de procesamiento de datos. Pero lo que ha pasado entre el 2007 y hoy es supremamente diciente, y es que cada año la multiplicación de estas tecnologías es tan profundamente exponencial que hoy ya estamos hablando de mega apps, que hoy ya estamos hablando de captura constante de datos, y sobre todo algo que se convirtió profundamente disruptivo, y es la capacidad de leer comportamientos humanos, predecir comportamientos humanos a través de la captura de datos e información que permiten hacer configuraciones algorítmicas. Hace unos meses, Eric Schmidt y Henry Kissinger lanzaron un nuevo libro sobre inteligencia artificial. Y allí hablan, por ejemplo, de una de las cosas más interesantes. En los últimos años se desarrolló una plataforma de inteligencia artificial que fue llevada al plano del ajedrez, y que, a diferencia de los primeros experimentos donde se trataba de cargar la programación de las máquinas con las jugadas de los grandes maestros, de Boris Spassky, de Bobby Fischer, de Garry Kasparov, de Anatoly Karpov, entre otros, y que iba procesando sobre el conocimiento humano para tener la capacidad de enfrentar un juego, por primera vez no le incluyen ningún tipo de antecedente de comportamiento humano, sino que le dan a la máquina las reglas claras y le muestran dentro de las reglas que puede analizar todas las opciones posibles. Y se lograba analizar más de 5.000 variables por segundo, y la máquina logra desarrollar con inteligencia artificial y velocidad en el procesamiento de datos prácticamente la primera estructura inderrotable en lo que tiene que ver con el juego del ajedrez. ¿Y esto por qué es importante? Porque el almacenamiento de datos que se ha dado en estos 15 años, bajo los parámetros de la inteligencia artificial y de lo que llamamos la cuarta revolución industrial, llega hasta el punto donde hoy las máquinas son capaces de predecir comportamientos a partir de la data que están recibiendo, y empiezan también a distinguir
rasgos del comportamiento humano a partir de dispositivos móviles. Hay hoy en día teléfonos inteligentes que tienen alrededor de 17 sensores y que están viendo la selfie, el TikTok, la llamada, la conversación con Siri o con otras plataformas, y todos los días nos están conociendo mejor, de pronto más de lo que quisiéramos que nos conocieran. Y la pregunta es, esa data, ese procesamiento, es lo que hoy está siendo utilizado por una multiplicidad de compañías que a partir de esa captura de datos nos empiezan a inducir a comportamientos. Entre ellos, lo que está ocurriendo con las redes sociales también, que es una revolución que se da también de manera exponencial a partir de ese año 2007, y donde hoy, por ejemplo, si yo tengo una afinidad con algún tema, sea político, sea comercial, sea religioso, los momentos de consulta que yo hago, como me conocen y quieren generar una relación casi de interdependencia en esa consulta, me están llevando de manera más dinámica y acelerada a mantenerme en los sesgos de las cosas que a mí me gustan. Eso parecería algo supremamente sano, importante, relevante, pero también es peligroso, porque puede llevar a que por la manera en la que se calibra un algoritmo, yo termine afianzando más los prejuicios y termine afianzando más sentimientos negativos de rechazo, o inclusive puedo ser presa de la captura de la desinformación. Y ese tipo de discusiones se están dando en el mundo, entre ellas en importantes centros como el Centro o el Center for Humane Technology en California, que habla sobre esa relación entre la inteligencia artificial, la democracia y los comportamientos humanos. Pero lo que es interesante de esta cuarta revolución industrial es que es la revolución de las mentefacturas. Y en esta revolución, quien se queda atrás es un perdedor eterno. Y tenemos que acortar distancias, tenemos que saber participar. Y lo cierto es que hoy son alrededor de 9 grandes empresas en el mundo que manejan más del 80% de los grandes ingresos que se generan solamente en inteligencia artificial. Y con un elemento, ¿cuál es la materia prima de esa revolución? Los datos que nosotros generamos. Entonces la pregunta es, ¿de quién son los datos? ¿Quién paga por los datos? ¿Cómo paga por los datos? ¿Quién protege los datos? Y lo que también es un reto para la inteligencia artificial, sobre todo en las etapas evolutivas en ciertos sectores, mala data, data imperfecta, data incompleta, puede llevar también a desarrollos igualmente desastrosos en la forma en la que queremos que las máquinas nos lean comportamientos o nos solucionen situaciones. Pero Colombia tomó una decisión. La decisión nuestra es no quedarnos atrás y jugar un papel protagónico en América Latina y el Caribe en estos sectores. Y nosotros hicimos esta gran apuesta para que Colombia sea un país referente en América Latina y el Caribe en inteligencia artificial, Internet de las cosas, computación en la nube, ciberseguridad, cloud computing, machine learning y, desde luego, empezar a abrir nuestro país hacia lo que hoy se conoce como ingeniería genética. Todo esta gran apuesta necesita de múltiples ingredientes, empezando por recursos, voluntad política, regulación y entender que el sector privado es un aliado y que con el sector privado se tiene que hacer equipo. Pues bien, año 2018 empezamos nosotros nuestra gestión de gobierno y decidimos aproximar al Foro Económico Mundial a Klaus Schwab y le dijimos, queremos que Colombia tenga el primer centro de la cuarta revolución industrial
en un país hispanoparlante. Fuimos a Davos en enero del año 2019 y allí se sella el compromiso para abrir ese centro, que se abre meses después en este complejo ubicado en la ciudad de Medellín, conocido como Ruta N. Y Colombia se convierte en el primer país de habla hispana en el mundo en tener ese centro de la cuarta revolución industrial para lograr nueva regulación dinámica, abordar muchos de estos temas y también poner sobre la mesa el reto de regulación es para atraer a los actores. El doctor Víctor Muñoz, que está hoy acá, fue designado en agosto del año 2018 como consejero presidencial para la transformación digital y empezamos a sumar todos los esfuerzos y darle también un sentido estratégico al Estado y que en cada una de nuestras dependencias este fuera un factor general. Y entonces viene la pregunta, ¿qué pasa en estos 3 años y medio de gobierno? ¿Cómo logramos que las decisiones asumidas produzcan impacto? Y ahí es donde yo quiero hacer referencia a que aquí no hay carreta, como decimos en Colombia, sino resultados que son tangibles. ¿Cuáles son esos resultados tangibles? En primer lugar, ampliar la cobertura, la infraestructura para la inteligencia artificial, y eso solamente ocurre con nuevas conexiones para tener mejor calidad de acceso, es decir, mejor calidad de Internet. Ya tenemos más de 40 millones de conexiones que se han logrado materializar en nuestro gobierno, que son conexiones domiciliarias o conexiones móviles. Y empezamos una ruta para ir apagando, como ocurrirá este año, con 2G, 3G, consolidar 4G y empezar las pruebas de 5G en el territorio nacional. Decidimos también hacer otra gran apuesta. Y aquí está mi amigo Marcelo Cabrol, con quien compartíamos en nuestros años del BID el gusto por el cine, y él se acuerda de una película que se llama The Field of Dreams, donde se utiliza una frase maravillosa que es: If you build it, they will come. Si lo construye, van a venir. Y aquí es donde nosotros decidimos tomar decisiones en el plano tributario, donde todas las inversiones de capital en Colombia, todas pueden excluir el 100% del IVA en los bienes de capital. Todo desarrollo empresarial puede descontar el 50% de los impuestos locales, conocidos como el impuesto del ICA, sobre el impuesto de renta. Eliminamos la renta presuntiva y le dijimos a todas los startups con valor agregado tecnológico y creativo que no pagarían el impuesto de renta durante los primeros 6 años, teniendo un mínimo de inversiones y teniendo también la generación de un mínimo de empleos. Y así empieza ese impulso, y ese impulso se traduce en varios sectores. Lo que ustedes ven en pantalla es Agrotech. Hoy Colombia está generando nuevas empresas de agrotech, agricultura de precisión, irrigación de precisión, mejoramiento de productividad por hectárea, plataformas de venta y de conexión entre los productores y el consumidor final. Hemos desarrollado un sandbox regulatorio en materia de fintech y hemos logrado, inclusive en momentos de pandemia, acelerar como nunca antes la inclusión financiera en nuestro país, hasta el punto que hoy tenemos más del 80% de la población mayor de 18 años con al menos un producto financiero. Y desarrollamos también otro elemento, GovTech. Lanzamos un nuevo dominio.co, hicimos nuevas subastas de espectro, desarrollamos también una movilización masiva hacia el uso de aplicaciones por parte de micro, pequeñas y medianas empresas, lanzamos un nuevo portal estatal, acompañamos un nuevo documento de identificación en el país, lanzamos una política de digitalización
Hemos simplificado, digitalizado y eliminado más de 4.000 trámites bajo un esquema que se conoce Estado Simple Colombia Ágil. Y todo esto nos ha ido posicionando como en una nación, y lo hizo Gabriela en su momento con su equipo en la OCDE, como Colombia líder en América Latina en materia de transformación digital en el Estado. Viene otro elemento, EdTech. ¿Cómo logramos abrir nuevas plataformas de educación a través de la tecnología? ¿Y cómo unimos eso con una demanda del mercado que era tener los programadores en Colombia? Y ahí se lanza Misión TIC para formar 100.000 programadores. Ya vamos a tener los primeros 45.000 graduados, incluimos el resto para que entren en ciclo de formación y también puedan graduarse este año, y habilitamos con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, una ampliación como nunca antes de los formatos de educación para el empleo, donde tenemos habilidades de la cuarta revolución industrial, mecatrónica, programación, machine learning, y esto hace parte de la nueva fuerza laboral que estamos consolidando para esta cuarta revolución industrial. Pero entonces viene la pregunta, la ética de la inteligencia artificial. ¿Qué tiene que ver la ética con las políticas públicas y qué tiene que ver con una visión de país? Pues muy elemental. Si dejamos esto al libre albedrío y no hay unas fronteras donde entendamos que hay que ser respetuosos con los datos, con la información, quién la procesa, quién la maneja y cuál es el uso final, pues estamos dejando prácticamente crecer a una bestia que puede terminar siendo profundamente indómita y realmente peligrosa. ¿Y qué es lo interesante? Que la ética es de alguna manera autónoma, pero es también heterónoma. Es para todos, pero la adoptamos individualmente. Y el marco ético de la inteligencia artificial parte de la base que ningún desarrollo de inteligencia artificial puede pasar por encima de derechos y libertades. Principio rector y que hace parte de las recomendaciones que nos trae UNESCO. Ningún desarrollo de inteligencia artificial puede pasar por encima de nuestras libertades. Y esto implica, si van a usar mis datos, yo tengo que saber. Si yo entro a cierta aplicación, si la voy a descargar, yo tengo que saber cuál va a ser el uso de esa información. Segundo, ¿cuál es la forma en la que se desarrollan algoritmos? Para que los algoritmos sirvan, sí, para generar mejores tomas de decisiones, mejor procesamiento, pero no para que el algoritmo termine dañando el ejercicio de ciertos derechos. Y esta es una discusión demasiado importante, inclusive en el marco de las redes sociales, porque las redes sociales se han amparado siempre bajo la libertad de expresión, pero resulta que en muchos países estamos viendo que regímenes autoritarios son los que controlan esas redes, y no solamente las controlan, sino que las expanden en el mundo, y ellos están capturando datos de regímenes o gobiernos democráticos y después son capaces de incidir de manera exponencial en que información falsa, no pertinente, se esparza en el mundo. O lo que es aún también a veces peligroso, que haya discrecionalidad por parte de algunas redes para generar prácticamente un sentimiento de dependencia a los usuarios, donde están utilizando algoritmos para alimentar la dependencia personal en ellos. Y esos tipos de discusiones son demasiado relevantes hoy. Pero viene lo otro, los usos comerciales de la información. Yo les pregunto, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que su pareja supiera en qué se gastan la plata? ¿A cuántos de ustedes les gustaría que la vecina conozca su historia médica? ¿A cuántos de ustedes les gustaría que sus compañeros de trabajo supieran qué cremas usan? Hay una información que nosotros la tratamos de mantener en la órbita personal, es nuestra intimidad. Pero resulta que cada vez que se hace un pago digital con tarjetas a través de múltiples plataformas, o cuando ustedes empiezan a buscar las cremas, o cuando estamos mirando el Instagram, o cuando estamos mirando otras redes, el dispositivo en el cual lo estamos haciendo hoy tiene la capacidad
de saber a qué horas, cómo, de qué manera estamos accediendo a ellas, y esa información se está capturando y alguien la está recibiendo. Entonces la pregunta es, ¿esa información es confidencial? ¿Esa información quién la usa y para qué la usa? Y esa discusión sobre las libertades es hoy el eje central de cómo queremos armonizar la tecnología con los derechos humanos. Y por eso Colombia dijo, si vamos a apostar a ser el Silicon Valley de América Latina, tenemos que ser un país pionero en el marco ético de la inteligencia artificial, y eso es algo que logramos desarrollar con el apoyo de la OCDE, de nuevo, Gabriela, agradezco profundamente, y que hoy queremos también desarrollarlo y trabajarlo con UNESCO y ponerlo a disposición de otros países. Fuimos el primer país de América Latina en hacer eso, y hoy hemos visto 4 o 5 países de América Latina que también están adoptando sistemas similares y que inclusive están sacando adelante legislación sobre esta materia. Y viene también la otra gran apuesta. Necesitamos que vengan las visiones de quienes dominan el tema y nos ayuden a la siguiente etapa regulatoria, pero sobre todo a la siguiente etapa de desarrollo empresarial. Por eso se ha conformado esta misión de inteligencia artificial, donde tenemos personas de la Academia Internacional, colombianos, personas de organismos internacionales, y esta misión que nos entregará los resultados, lo que esperamos es que con esos resultados nosotros dejemos la primera gran política pública de inteligencia artificial y dejar planteado cuáles serán las intervenciones legislativas y las intervenciones de estímulo empresarial para sacar lo mejor de este proceso de revolución industrial. Pero unido también con otro objetivo de país, y es el mundo en el que vivimos puede sacar lo mejor de la inteligencia artificial para enfrentar los grandes retos que tenemos, entre ellos la crisis climática. Porque nuestro país, y no me canso de decirlo, tiene 35% de su territorio en Amazonía, 50% en bosques tropicales húmedos, tiene el 52% de los páramos del planeta, tiene costas en los 2 océanos, áreas marinas de más de 900,000 kilómetros cuadrados, tenemos atolones históricos y arrecifes coralinos en el Caribe, tenemos una de las reservas naturales más importantes del mundo en el Pacífico, y tenemos unas habilidades especiales de comunidades ancestrales para proteger la naturaleza. Y si nosotros queremos, como lo propusimos, ser un país carbono neutral en el 2050, reducir en 51% nuestras emisiones de cara al 2030, y acompañado por una ley de acción climática aprobada por unanimidad en el Congreso de la República, necesitamos que la inteligencia artificial también nos sirva para la transición energética, que nos sirva para que los paneles, por ejemplo, solares, que son bifaciales, tengan la mayor captura posible de irradiación, tengan la mayor capacidad de conectarse con una red, que tengamos también con la primera subasta de almacenamiento de energía que se hizo en América Latina, la posibilidad de leer las mejores horas de distribución, que podamos utilizar la inteligencia artificial para que nuestro grid, nuestra red eléctrica sea cada vez más inteligente, multidimensional, y que podamos también medir en tiempo real con información satelital cómo es que estamos reduciendo la deforestación en lugares del territorio. Entonces, éticamente, la inteligencia artificial también nos puede ayudar a enfrentar y a resolver uno de los problemas más grandes que tenemos como sociedad. Y nos puede ayudar a hacer también otras transformaciones disruptivas. Esto que ustedes ven en pantalla es cómo se ha comportado en Colombia las ventas de carros eléctricos en los últimos 3 años. Movilidad limpia es contribución excepcional en el camino a cero, y nos damos cuenta también que con legislación que construimos logramos
por el descuento de importación, por los descuentos del IVA, por los descuentos en impuesto de rodamiento y porque quien tenga un carro eléctrico no está sujeto a restricciones vehiculares en las ciudades, tener un crecimiento exponencial en las ventas en plena pandemia. Mientras otros países se rezagaron, Colombia creció exponencialmente y estamos hablando que la gran mayoría de estos vehículos hoy están utilizando Internet de las cosas, están utilizando inteligencia artificial y están desarrollando machine learning, incluyendo el uso de tecnologías cinéticas para que en los momentos donde el vehículo se está frenando o va en un trancón, como decimos acá en Colombia, vaya también recargando energía para su movilidad. Y este es otro ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a resolver otro de los temas más grandes que enfrentamos en nuestras sociedades. Y desde ya tenemos que ir pensando lo impensable, porque mientras acá seguimos discutiendo sobre ciertos transportes, en otros países del mundo ya se están dando pruebas sobre transporte absolutamente automatizado, con vehículos autónomos que también plantearán en el futuro retos sobre la ética de la inteligencia artificial. ¿Quién paga el seguro? ¿Quién maneja el vehículo? Si hay un accidente, ¿quién responde? ¿Y cuál es el marco legal para abordar todas esas preguntas? Pero esos son los retos en los que estamos en este momento involucrados. Y la transición energética que vive Colombia también es una parte emocionante. Nosotros teníamos hace tan solo 3 años y medio incipientes 28 megavatios de capacidad instalada de renovables no convencionales. Hoy estamos cerrando este año con alrededor de 2.800 megavatios, 2.8 gigavatios, 100 veces más de lo que teníamos. Y en esa transición energética, la información, el manejo, inclusive de este, que es el parque eólico más grande que se ha inaugurado en Colombia, que se conoce como Guajira 1, podamos también, con la inteligencia artificial, saber cuál es el mejor momento del día en materia de vientos, cuál es la frecuencia, cuál es la capacidad de almacenamiento que deberíamos tener y cómo hacemos el mejor suministro. Y esto también se encuentra con otro concepto nacional que son las biodiversidades. Biodiversidades. Ciudades que son absolutamente comprometidas con la protección de nuestra biodiversidad. Y la inteligencia artificial puede ayudarnos desde cosas tan elementales como el manejo de residuos sólidos. Reducir, reciclar y reutilizar. En Colombia, cuando empezó nuestro gobierno, solamente se reciclaba el 5% de los desechos. Hoy estamos llegando al 15%. Es decir, hemos triplicado y seguimos todavía rezagados. Y tenemos que pensar en un momento dado en decirle adiós a los rellenos y más bien concentrarnos en esas 3 prácticas: reciclar, reducir, reutilizar e inclusive desarrollar tecnologías modernas de waste to energy, de desecho a energía, y todo esto requiere inteligencia artificial. Hace aproximadamente 2 meses nos acompañó uno de los líderes de inteligencia artificial en manejo de residuos sólidos de América Latina, en Estados Unidos, lanzó su compañía, hoy está en bolsa, y esta compañía se convirtió en un dolor de cabeza para las empresas tradicionales de manejo de residuos, porque con pura lectura de inteligencia artificial en los camiones era capaz de decir si realmente se estaba haciendo el reciclaje, si realmente se estaba haciendo eficiente. Entonces, estas tecnologías nos pueden ayudar a cambiar por completo la forma en la que nuestras ciudades se comportan con el medio ambiente. Y aquí lo que ustedes están viendo es un ejemplo de un proyecto que se va a desarrollar en la ciudad de Barranquilla, que es la Ciénaga de Mallorquín, donde también estamos utilizando tecnología, inteligencia artificial, para lograr el mejor diseño de lo que será uno de los parques que contribuyen al verdor de una ciudad, a sembrar y a poder capturar dióxido de carbono. Y nuestra apuesta también como país es sostenibilidad. Cómo la
tecnología y la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el machine learning, suma a un país que quiere lograr esa reducción del 51% de sus emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 y ser un país carbono neutral en el 2050. Pero esto, por supuesto, requiere que en nuestra propia visión como sociedad nosotros definamos los 4 grandes criterios que hoy nos ha traído también la UNESCO y que acogemos. Son recomendaciones que se ven sencillas, pero son absolutamente profundas. La inteligencia artificial, los derechos y las libertades. La inteligencia artificial sin una regulación que la reprima, pero con una regulación que arbitre de manera oportuna cuál es el alcance multisectorial que tiene. Tercero, que sea inclusiva y que nos permita desarrollar nuevas oportunidades, sobre todo asumiendo esto. Somos sociedades que cada vez más vamos a estar en nuestras propias ciudades, las ciudades van a seguir creciendo y todo el uso de la tecnología tiene que ser para que esta forma de convivencia sea más asertiva, más positiva. Y claro, también algo que valoramos, que está presente en las recomendaciones, es que sí es válido y necesario la discusión de democracia e inteligencia artificial. Porque lo que no puede ser es que la inteligencia artificial termine siendo el vehículo ideal para el autoritarismo. Lo que necesitamos es que la inteligencia artificial mejore nuestras democracias. Y eso tiene que ver con la discusión de los algoritmos y de cómo los algoritmos realmente son utilizados a través de mecanismos de difusión masiva de información para que la libertad de elegir, que es la base central de la democracia, se base en buena información y buena calidad de información. Y esa es la gran visión de nuestro país, integrarnos al mundo. Y hoy, aquí está la doctora Quesep, Colombia se está posicionando como líder en BPO, estamos posicionándonos en web services, estamos desarrollando plataformas de ciberseguridad y estamos diciéndole al sector privado, venga a Colombia, invierta en Colombia. Energías renovables no convencionales, hoy estamos con un descuento de casi el 50% para la adquisición y puesta en marcha de esas tecnologías en el país, incluyendo el hidrógeno verde y el hidrógeno azul. Tecnologías que cada vez están usando más la inteligencia artificial. Hoy estamos diciendo, invierta en las industrias creativas en Colombia, industria audiovisual, 40% de descuento sobre inversiones que nos han permitido superar ya los 380 millones de dólares de inversiones al año en distintas manifestaciones audiovisuales. Y lo que estamos viendo en servicios de salud, en educación, en agrotecnología y en tecnología de protección de redes, nos pone a nosotros a soñar con un país donde todos los niños de Colombia, sin importar el lugar donde se encuentren, tengan el acceso a tecnología para que su talento, conducido con la política social de tener educación universitaria o superior pública gratuita, permita que ese talento se conecte con esas oportunidades de la cuarta revolución industrial y que no lleguemos tarde. Hoy, como presidente de Colombia, debo decir, en estos 4 años y en estos meses que nos quedan, Gabriela, con las recomendaciones, queremos seguir dejando un marco incontrovertible y que también le ceda al sector privado, en cabeza de las cámaras de comercio, un liderazgo en terreno, todos los días, que permita que el florecimiento de la inteligencia artificial se dé con estas recomendaciones éticas, pero pensando en su mejor uso para el desarrollo y que nosotros ya no lleguemos tarde a la cuarta revolución industrial y más bien posicionemos a América Latina como un ganador neto. Muchísimas gracias.